los problemas más serios que aflige a nuestro mundo, a nuestra generación, quizás el peor de todos, es el de la inmadurez y junto con ello la irresponsabilidad. Eso lo vemos desgraciadamente por todos lados. No se es capaz de tomar las propias responsabilidades, de tomar decisiones por el bien común. Nos fijamos demasiado, nos centramos en nosotros mismos. Por eso, aunque ha sido siempre una tentación, creo que nuestra cultura moderna favorece especialmente ese centrarnos en nosotros mismos y provoca esa inmadurez y esa irresponsabilidad. Por eso yo creo que las palabras de las lecturas que hemos escuchado hoy de la palabra de Dios son tan a propósito, porque nos recuerdan nuestra responsabilidad. En la primera lectura del libro del Eclesiástico, haciéndose eco de palabras que aparecen ya en el Deuteronomio, el autor dice, de parte de Dios, si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya, es decir, es tu responsabilidad. El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua, extiende la mano a lo que quieras. Delante del hombre están la muerte y la vida. Le será dado lo que él escoja. Es una paradoja de nuestra vida. Por un lado, queremos ser libres, pero por otro lado, no queremos tomar responsabilidades. Y el Señor aquí nos dice, tú eres libre. Yo he hecho por ti todo lo que he podido, pero escoger qué es lo que quieres depende completamente de ti. Como les digo, el Eclesiástico se hace eco de unas palabras que Moisés les dijo a los israelitas después de que recorrieron todo el desierto, cuando ya estaban a las puertas de la tierra prometida. Y Moisés les dice, miren, acuérdense de todo lo que el Señor ha hecho por ustedes. Los ha liberado, ha hecho una alianza, los ha protegido, les ha prometido darles la tierra, pero ahora depende de ustedes. Él ha hecho todo eso. El que puedan mantener la tierra, vivir en paz, depende de que ustedes quieran hacerle caso a lo que Él les pide, a la alianza que han hecho con Él. ¿Por qué? Porque cuando Él les pide algo es para su bien. Y les dice estas mismas palabras, delante de ustedes tienen la vida y la muerte. Ustedes son los que tienen que escoger. Estas palabras son también para cada uno de nosotros. Dios ha hecho todo por nosotros, nos ofrece, pero hay una cosa que nunca va a poder hacer, que es tomar las decisiones que nosotros debemos tomar. Y madurez y responsabilidad, que es lo que yo les mencionaba antes, es lo que se necesita para verdaderamente poder elegir bien. A veces, cuando platico con los muchachos, sobre todo los adolescentes, les digo, mira, tú estás en el proceso de maduración. ¿Y qué significa madurar? Cuando eras un bebé, todo era tuyo, mío, ya ven cómo son los bebés, ¿no? Todo gira alrededor de ellos. Conforme uno va creciendo, si uno va creciendo bien, se va dando cuenta de que no es así. Y que incluso, no solo eso, la satisfacción más profunda no viene del acaparar, sino del ser generosos. El problema está en que no todo el mundo madura de esa manera, no todo el mundo crece. Y todos tenemos siempre la tentación hasta que nos morimos de centrar todo en nosotros. Entonces, ¿cómo escoger aquello que es lo bueno? No solo lo que me gusta, no solo lo que deseo en este momento, sino lo que es realmente para el bien. Ese es el gran secreto. Y ese es el tema de la madurez y de la responsabilidad de la que les hablaba. Y que es importante que por un lado se la pidamos al Señor, pero por otro lado la busquemos, la persigamos. Fíjense que San Pablo precisamente abre su carta que hemos leído con esto. Es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría.
La invitación que nos hacen las lecturas hoy es a crecer, a ser adultos en la fe, a no vivir como niños, como bebés. Muchos seguimos toda la vida viviendo como niños y no en el mejor de los sentidos. Un niño que todavía no aprende a ser maduro, si es un buen hijo, va a seguir las reglas, lo que le dicen los papás. No va a saber por qué, pero las va a seguir, y no es mala cosa. Cuando crezca lo aprenderá. Si es un hijo difícil o medio rebeldón, y todos lo hemos sido en alguna medida, anda uno ahí que no le gusta, no se le saca la vuelta. Y muchos, como les digo, como cristianos vivimos toda la vida así, sin entender por qué, y más o menos cumpliendo, y a ratos renegando, y a ratos, pero no maduramos. Para madurar se requiere esta sabiduría. Y dice San Pablo, pero no es la sabiduría de este mundo, ni la de aquellos que dominan el mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Es decir, no es una sabiduría terrena, aunque la sabiduría terrena buena puede ayudar. Para aprender más, tendremos que ir un poco al Evangelio. ¿De qué se trata esta sabiduría de la que nos habla Dios? Miren, en el Evangelio de Mateo que hemos leído, y que está en el contexto de lo que se llama el Sermón de la Montaña, y que también ya hemos ido escuchando en estos días, Jesús les presenta a los que le siguen un poco cuál es su proyecto, cuál es su plan. Él es el nuevo Moisés y más grande que Moisés. Así es como lo presenta Mateo. Y así como Moisés les presentó los mandamientos en el Antiguo Testamento, Jesús nos presenta cuál es la ley que Él nos trae. Y como Él insistía mucho en el amor, la misericordia, no faltaba quien pensaba que, entonces eso de los mandamientos ya no vale, ¿no? Y en la lectura de hoy Jesús le responde en una parte que no está incluida en la lectura de ahora, dice: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Es decir, yo no he venido a que mandamientos y los profetas eso ya no valgan. Al contrario, yo les voy a enseñar a ustedes cómo verdaderamente llevarlos a que se cumplan. Y les comienza a decir: ustedes oyeron en la antigüedad a Moisés que dijo: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero luego viene la segunda parte, y él dice: pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. Siguiente: han oído que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio, pero yo les digo que quien mire con malos ojos a una mujer ya cometió adulterio en su corazón. Y así sigue con cada uno de los mandamientos. No sé si se han fijado lo que él ha hecho. Ha tomado el mandamiento y no ha dicho ya no es válido. Lo que dice es: fíjense en qué es lo que el mandamiento quiere, qué es lo que Dios quiere enseñarnos detrás del mandamiento. En el caso del no matarás es el respeto a la vida, el respeto a todo lo que es el prójimo, no solamente no quitarle la vida material. En el caso del adulterio no solamente es la falta física, sino el deseo que ya empieza desde dentro. Es el respeto, el amor auténtico por la otra persona. Y así va pasando cada uno de los mandamientos. ¿Qué es lo que nos está enseñando él? Que los mandamientos son necesarios, pero son simplemente el inicio. No son el final de la vida. No es lo que le da sentido a nuestra existencia. Son, no sé, cuando ustedes están, si se acuerdan, cuando estaban en la escuela y les enseñaron a escribir, yo me acuerdo de esos cuadernos que todavía había la escritura esta, ¿no? Que nos enseñaron, pero nos ponen las rayitas y a veces los cuadritos y tienes los modelos, ahí vas así, cuando estás apenas no te sale todo. ¿Por qué? Porque tienes que seguir muy rígidamente las reglas para aprender. Pero una vez que aprendes, si aprendes bien, puedes escribir sin líneas, sin ayuda, y hay quien tiene una caligrafía hermosísima y no necesita usar todas estas cosas. No sé si ustedes han visto por ahí en internet, en YouTube, hay algunos videos espectaculares de gente que tiene una caligrafía, que hace obras de arte escribiendo sin necesidad de todas estas rayas. O la cocina, cuando uno está aprendiendo a cocinar,
Si no sabes, si no tienes el gusto, te dan la receta y mejor la sigues, porque si no, a ver qué te sale. Pero una vez que ya tienes experiencia, puedes combinar, experimentar, porque ya sabes. Los grandes artistas, ¿ustedes creen que Miguel Ángel se levantó un día cuando tenía 23 años y se dijo: voy a hacer una estatua de la Virgen y Jesús y vámonos? Muchos años de seguir las reglas de los maestros, hasta que ya las dominaba de tal manera que podía crear respetando las reglas. Todo esto para decirles que los mandamientos son como esas líneas, como esos carriles que Dios nos pone. Son válidos, pero nomás vivir los mandamientos, así sentir como que me ponen la camisa de fuerza, no nos va a llenar. Y no es a lo que estamos llamados. Nada más piensen un poco. Hay quien viene a misa los domingos nomás porque hay que ir a misa los domingos, ¿no? Es obligación, así me enseñó mi mamá, me voy a condenar si no voy. ¿Qué pasa con una persona así? Que si viene todos los domingos, pues simplemente va a estar aguantando, ¿no? Y lo más probable es que no venga todos los domingos. ¿Por qué? Porque en algún momento te hartas, ¿no? Estar haciendo solo las cosas solo porque así tiene que ser, sin entender, sin comprender, no sirve de nada. Es una esclavitud. Es una esclavitud, ¿sí o no? Igual piensen en lo demás, el matrimonio, la fidelidad del matrimonio, todos los compromisos, a la hora de la hora, si uno no comprende por qué y qué es sobre todo lo que eso le da a uno, esa liberación, como les decía, las reglas son necesarias, pero cuando uno ha practicado, cuando uno ya conoce para qué sirven y por qué sirven, uno puede hacer maravillas respetando las reglas. Y eso es a lo que nos invita nuestro Señor, a ser adultos en la fe, a crecer, a descubrir qué es lo que está detrás de todo, sobre todo qué es lo que me da a mí. ¿Y saben cómo se logra? Practicando, 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 y sobre todo buscando comprender mejor. Como les digo, estos grandes artistas del pasado, por ejemplo Miguel Ángel o los pintores, son y han sido unos genios porque aprendieron con las reglas, pero luego comenzaron también ellos mismos, respetando esas reglas, a mejorar cómo hacían su propio trabajo, ¿no? Nuevos materiales, nuevos colores. Un cristiano maduro es aquel que no se contenta nada más con, hay más o menos los mandamientos, ya con que no mate, con que no robe, ¿no? Un banco, ya se siente uno tranquilo. Pero a la hora de la hora, eso no le llena a uno, te va dejando vacío. Y es cuando las tentaciones y cuando otras oportunidades le ganan a uno. En cambio, cuando se va descubriendo todo lo que Dios está haciendo dentro de nosotros y con nosotros en esto, es cuando realmente uno vive con entusiasmo. Y eso es lo que el Señor quiere, que vivamos con responsabilidad, que quiere decir entusiasmo, apropiándonos profundamente de lo que Él nos dice. Y eso es lo que nos va a llenar. Como le digo, las reglas son buenas, pero las reglas se aplican de distintas maneras dependiendo a veces de las circunstancias. Pongan, por ejemplo, el mandamiento más grande que nos enseña Él: amar al prójimo, ¿no? A Dios y al prójimo. Amar al prójimo no significa siempre decir sí, no significa hacer siempre lo que el otro quiere. A veces hay que decirle no. ¿Por qué? Porque no te conviene, ¿no? A veces hay que corregir y a veces hay que callarse. ¿Qué es lo que nos indica la finalidad última del mandamiento? Entonces, como ven ustedes, el Señor Jesús nos invita a esta sabiduría más profunda, que por un lado solo Él puede dar, pero Él nos la quiere dar y nos la va a dar. ¿Cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer sobre todo a través precisamente de la práctica vivida y profundizada de lo que Él nos pide y nos enseña. Por eso es tan importante, y aquí vuelvo a un tema que con frecuencia menciono, pero es que no le damos la importancia que tiene, que busquemos comprender, que nos formemos.
Muchos nos hemos quedado con lo que a lo mejor aprendimos en el catecismo hace 20, 30, 40, 50, 70 años. Y aunque el catecismo es fabuloso, pues sí, pero son las líneas que te ponen, ¿no?, para que no te salgas del huacal. No es realmente la plenitud. No hemos aprendido a cocinar bien, ¿no? No somos chefs. No somos capaces de crear una obra de arte. Simplemente a lo mejor sabemos por dónde un poquitín, y a veces ni eso. Entonces, ¿ven ustedes en qué radica también la responsabilidad y la madurez? En el decir, sí, yo he recibido este regalo y quiero aprovecharlo hasta el fondo, quiero conocerlo, quiero responder de mis acciones. El regalo más grande que Dios nos da es ciertamente nuestra salvación, que está basada en otro regalo inmenso que nos ha dado, que es el de la libertad. Mi responsabilidad es decirle, sí, yo respondo, yo lo asumo, yo quiero. Ojalá que verdaderamente viniendo aquí delante de Él cada semana, crezcamos en esa madurez, que como les digo, es asumir las responsabilidades sabiendo que la felicidad se logra no centrando todo sobre nosotros, sino realmente abriéndonos a Dios, abriéndonos a los demás. Ahí es cuando realmente se siente la satisfacción más profunda. Aprendamos del Señor Jesús en la Eucaristía, que se ha dado completamente a nosotros, y se ha dado a nosotros precisamente para que nosotros podamos tenerlo todo en Él.